Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, permanece en lo que has aprendido y se te ha confiado, sabiendo de que lo aprendiste y que desde niño conoces la Sagrada Escritura. Ella puede darte la sabiduría que por fe en Cristo Jesús conduce a la salvación. Toda escritura inspirada por Dios es también útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la virtud. Así el hombre de Dios estará perfectamente equipado para toda obra buena, ante Dios y ante Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos. Te conjuro por su venida en majestad. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. Reprende, reprocha, exhorta con toda comprensión y pedagogía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias. Muy bien. Nos vamos a poner de pie. Yo no puedo, me duele la columna. Aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, para explicar a los discípulos cómo tenían que orar, siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios, ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se negó, pero después se dijo: aunque ni temo a Dios, ni me importan los hombres, como esa viuda me está fastidiando, le haré justicia. No vaya a acabar pegándome a la cara. Y el Señor respondió: fijaos en lo que dice el juez injusto. Pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche, o le dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabras del Señor. Te alabamos, Señor. Que por lectura de estos santos evangelios queden perdonados nuestros pecados. Amén. Vamos a tomar asiento. Bueno. ¿Cómo empezamos ahora? Se me fue la idea. Resulta ser que cuando uno quiere comprar una Biblia, va y compra, pide a la librería, deme una Biblia, y le dan a elegir 32 Biblias así, con cuero, con dibujito, con brillosa, opaca, con letra grande, con letra chiquita, todo. Una Biblia grandota, una Biblia chiquita, la que usted quiera, tire para elegir la que quiera. Con muchos libros, con pocos libros, con tal de oferta, todas, ¿no es cierto? Pero alguna vez se han preguntado cómo se hizo para que esa Biblia esté ahí, cómo han hecho para encontrar los textos para que habiten en esa Biblia. ¿Nunca se han preguntado eso? La Iglesia, más o menos en el año 360, dictaminó el Papa de esa época. ¿Cuáles eran? ¿Constantino? Puede ser. 333. No, pero ese es el decreto de la Iglesia, lo que usted dice. Sí, el edicto de Milán. Lo que yo le digo es la resolución de los libros que van a contener la Biblia, o sea, escritos. Entonces, el Papa dijo: estos libros, estas lecturas, estos libros contienen la doctrina que nosotros queremos tener en nuestra iglesia. Entonces, juntaron, desecharon todo lo demás y juntaron esos libros, y esos son los 73 libros que hoy pertenecen a la Biblia, a nuestra Biblia. Pero en uno de esos libros se llama Carta a Timoteo. La segunda carta a Timoteo, escrita por el apóstol Pablo. ¿Por qué?
Porque Pablo había perseguido a los cristianos y en un momento dado una gran luz en su camino se le apareció y le dijo una voz: ¿por qué me persigues? Y a Pablo eso le revolucionó en el corazón, le dio vuelta adentro todo y se convirtió. Y se hizo seguidor de Jesucristo. Entonces, en ese momento Pablo continúa haciendo la tarea de los apóstoles, que era ir abriendo comunidades, y en una de las comunidades deja a uno encargado que se llamaba Timoteo. Como en aquel momento era difícil estar presente en distintos lugares, porque había que hacerlo a través de burro, de mula, caminando, entonces para ir de un lugar a otro hay que estar un mes. ¿Sí? Entonces estaba un mes ahí en viaje, un mes en la comunidad, un mes para ir al otro lado, y así se iba pasando el año, ¿no? Entonces, lo más práctico para Pablo en ese momento, agarrar unas hojas, escribir un ensayo, un punto doctrinal, y se lo mandaba al líder de la comunidad, en este caso a Timoteo. ¿Y qué escribió Pablo en el capítulo 3 de la segunda de Timoteo? Decía: tú en cambio, le está diciendo a Timoteo, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste. Fue contundente Pablo. Tú persevera en lo que aprendiste. ¿Y por qué le está diciendo eso? Porque el cristianismo se estaba fundando, se estaba consolidando en ese momento. Entonces había doctrinas extrañas. Los dioses babilónicos, los dioses egipcios, los dioses del Imperio Romano y no sé cuántos más. Entonces cada uno tenía una doctrina, una fe, unos requisitos, ¿no? Entonces no querían que se contaminaran los cristianos del primer momento teniendo dioses de otros grupos o de otros lugares. Entonces, yo afirmo y les digo esto: nosotros somos seguidores de Jesucristo. Creemos en Él, creemos en su doctrina. ¿Y cómo hacemos para saber cuál es su doctrina? Intentando hilvanar en una hilera de puntos, intentando enumerar cuáles son los puntos doctrinales de nuestra fe. Al saber cuáles son los puntos doctrinales de nuestra fe, estamos descartando otras creencias superfluas, ¿no? Ahí dice así, en el versículo 15, que desde niño conoces las sagradas letras que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La fe en Jesús es creer en el Dios de la iglesia o raíz abrahámica. Creer en el Dios que es Padre de Cristo. ¿Vamos hasta ahí? Creer que María, por fe, le dijo sí al ángel Gabriel. Porque si ella hubiera dicho que no, bueno, estábamos en el horno, hay que esperar un tiempo más. Que Cristo murió por nuestra redención en la cruz, ¿no? Nosotros sí creemos eso. La gente de afuera del grupo puede no creer. Que iremos al cielo junto a la Santísima Trinidad una vez que partimos de este mundo, ¿va? Cuando nosotros nos mantenemos en esa fe, estamos siendo seguidores de Jesús. Muy bien. Dice en el versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia. En la Biblia nos vamos a encontrar con un montón de libros que cuentan un montón de historias, un montón de cosas. Vamos a encontrar el Génesis, que cuenta la creación del mundo, cuenta Abraham, la historia de Abraham. Vamos a encontrar un Éxodo que cuenta la historia de Moisés. Vamos a encontrar un Deuteronomio, un Levítico, que va contando
las reglas que había que cumplir en el pueblo, las leyes de aquella época. Vamos a encontrar el libro de los Salmos que nos muestran canciones, himnos para alabar, para adorar, para dar gloria a Dios. Entonces, la función de la palabra de Dios es orientarnos a caminar hacia la presencia de Dios. Y la presencia de Dios está en el cielo. Entonces, prepararnos para ingresar al cielo es desde hoy, cuando tenemos vida, ¿sí? Para que nuestro corazón permanezca junto a Dios. Y el último versículo que vamos a reflexionar de hoy es: te doy este solemne encargo. Pablo le dice a Timoteo: te encargo esto muy solemnemente. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no oportuno. Corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Ese texto, esa afirmación, hoy podría ser para nosotros, ¿no? Predicar la palabra. Ni yo me acuerdo de todas las citas bíblicas que puede haber dentro de la Biblia, es dificilísimo porque tenemos un montón de cosas ahí, ¿no? Pero siempre hay alguna cita que el Espíritu Santo viene a recordarte y eso al hermano le da aliento, le ayuda a sanar el corazón, le ayuda a seguir en la vida, le da ánimo. Así como eso lo puedo hacer yo, también la misma comunidad tiene la obligación de ir a predicar al hermano. No hace falta irse a Asia, al África, a aprender otro idioma, sino el que está al lado, el que tenemos al lado, para animarlo, para estimularlo, para corregirlo, para incentivarlo, para que pueda seguir en el camino de la vida. Y muy particularmente doña Luz Angélica habrá preparado su ida al cielo mientras estaba aquí en la tierra. Supongo que ella habrá leído la Biblia, ¿cierto? Le gustaba rezar, ¿sí? Entonces, ella misma, su corazón lo fue acercando a Dios mientras estaba acá. Así que tomemos su ejemplo también para que nosotros podamos perseverar en la fe, para que algún día nos encontremos todos allá en el cielo. Creo en Dios, Padre.